Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta tu oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a empezar a hablar, siguiendo el catecismo, de la oración del Antiguo Testamento. Y aparte pues, de lo que hemos visto del libro del Génesis, en el que Dios busca a Adán, dice el catecismo, en el Antiguo Testamento la oración se revela sobre todo a partir de nuestro padre Abraham. Y está recogida en el libro del Génesis. Capítulo 12, versículos 1 en adelante. Y dice así: El Señor le dijo a Abraham: Sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, hacia la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre, serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vamos pues mirando en este encuentro de oración entre Abraham y Dios, como el primero que intenta revelarse, recordando aquello que decíamos ayer, que la oración es el encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre. Dios se revela a Abraham. De hecho, el Papa Francisco dice: queridos hermanos y hermanas, lo decía el 3 de junio de este año, hay una voz que de improviso resuena en la vida de Abraham, una voz que le invita a emprender un camino que suena absurdo, una voz que le incita a desarraigarse de su patria, de las raíces de su familia, para ir hacia un futuro nuevo, a un futuro diferente, sobre la base de una promesa de la que solo hay que fiarse. Y fiarse de una promesa no es fácil. Hace falta valor. Dios se le presenta, pues un Dios que ni siquiera conocía a Abraham. Pero Abraham se fió. Abraham creyó. Nosotros también somos hijos de ese Dios. Y lo que Dios nos está diciendo es, en primer lugar, cree. Yo soy tu Padre. Cree en mí. Confía. Te voy a... haré de ti una gran nación. Te bendeciré. Son palabras también dichas a cada uno de nosotros. Serás una bendición. Pues si nosotros, Señor, nos convertimos en otro Cristo, si nosotros somos otro Cristo, nos haremos realmente sal de la tierra, nos haremos realmente luz del mundo. Te bendeciré. Por eso, qué importante es que nosotros vayamos a escuchar la voz de Dios, la palabra que Dios quiere decirnos. Pues eso no quiere decir que no hayan dificultades en nuestra vida, dificultades en lo que a nosotros nos pasa. Esta mañana que leía en un libro que está en la página web del Opus Dei, que se titula
algo grande y que ese amor, hablando del matrimonio, dice, el libro de Tobías nos muestra cómo la cercanía y la solicitud de Dios por las familias no significa un amparo de toda dificultad interna y externa. Tobit es un ejemplo de hombre íntegro, incluso heroico, y sin embargo Dios permite que se quede ciego. Su mujer tiene que conseguir ingresos para la familia y sucede que en una ocasión le regalan con la paga un cabrito. Tobit, quizá desde un humor algo avinagrado por su minusvalía, cree que su mujer lo ha robado y desata así, sin querer, una tormenta doméstica. Y sigue contando todas las dificultades. Pues igual pasa con Abraham. Abraham, Dios le dice que salga de su patria, de su tierra, al lugar que Dios le va a mostrar, y él confía. Aunque dice el texto sagrado, Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Y pues, se demora todavía un tiempo más para ver cómo se cumplen aquellas promesas. Sigue el Papa en esta audiencia del 3 de junio. La Biblia guarda un silencio sobre el pasado del primer patriarca. La lógica de las cosas sugiere que adoraba otras divinidades. Tal vez era un hombre sabio, acostumbrado a mirar al cielo y a las estrellas. El Señor le promete que sus descendientes serán tan luminosos como las estrellas que salpican el cielo. Y Abraham parte, escucha la palabra de Dios y se fía de ella. Esto es importante, se fía de la palabra de Dios. Escuchar a Dios, fiarnos de Dios, confiar en Dios. Yo confío en ti, Señor. Y por eso pues, dedico tiempo para hablar contigo, para escucharte. Y dice, esto es importante. Abraham se fía de la palabra de Dios. Y con esta partida nace una nueva forma de concebir la relación con Dios. Es por eso por lo que el patriarca Abraham está presente en las grandes tradiciones espirituales judía, cristiana e islámica, como el hombre, como el perfecto hombre de Dios, capaz de someterse a Él, incluso cuando su voluntad es difícil, sino incluso incomprensible. Es el perfecto hombre de Dios, capaz de someterse a Él, incluso cuando su voluntad es difícil, incluso cuando la voluntad de Dios es incomprensible. Todos, pues, nos acordamos de cómo en Abraham, pues, sale de allí y va a un sitio que él no conocía, y cómo Dios le promete que va a ser padre de grandes naciones. Y Abraham cree, y Abraham espera. Y de hecho, pues un poco más adelante, Dios le dice, cuando tiene a su hijo, cuando tiene a Isaac, que sacrifique a su hijo en el monte. Y Abraham cree. Creen en Dios.
Abraham es el hombre de la palabra. Cuando Dios habla, el hombre se convierte en receptor de esa palabra y su vida en el lugar donde pide encarnarse. Con todos los santos, Dios ha hecho así. Dios habla y pues ellos se han puesto al servicio de lo que Dios quiere. Sigue diciendo el Papa, esta es una gran novedad en el camino religioso del hombre. La vida del creyente comienza a concebirse como una vocación, es decir, como una llamada, como un lugar donde se cumple una promesa. Y él se mueve en el mundo no tanto bajo el peso de un enigma, sino con la fuerza de una promesa que un día se cumplirá. Cuando San José María Escrivá empezó el Opus Dei, el 2 de octubre de 1928, estaba solo, no tenía nada, pues él lo decía, tenía 26 años, la gracia de Dios y buen humor, y hasta 15 años más tarde es cuando no empieza a surgir realmente todo, aunque él creyó. Pues ahí acabó de salir un libro con las 3 primeras cartas de 38 que escribió, cartas grandes y instrucciones y cosas que él veía para lo que iba a venir después. Abraham creyó. Igual, la Madre Teresa de Calcuta creyó. Igual, cada uno de los santos creen. Abraham creyó en la promesa de Dios, creyó y salió, sin saber a dónde iba, pero se fió. Sigue el Papa, leyendo el libro del Génesis, descubrimos cómo Abraham vivió la oración en continua fidelidad a esa palabra, que periódicamente se aparecía en su camino. En resumen, podemos decir que en la vida de Abraham, la fe se hace historia. La fe se hace historia. Todavía más, Abraham, con su vida, con su ejemplo, nos enseña este camino, esta vía en la que la fe se hace historia. Dios ya no se ve en los fenómenos cósmicos como un Dios lejano que puede infundir terror. El Dios de Abraham se convierte en mi Dios, el Dios de mi historia personal, que guía mis pasos, que no me abandona, el Dios de mis días, el compañero de mis aventuras, el Dios providencia. El Dios que está a mi lado, al Dios al que yo le intereso. Por eso decía el Papa, yo me pregunto y os pregunto, nosotros tenemos esta experiencia de Dios, mi Dios, el que me acompaña, el Dios de mi historia personal, el Dios que guía mis pasos, el que no me abandona. Y dice, esta experiencia de Abraham está atestiguada en uno de los textos más originales de la historia de la espiritualidad, el Memorial de Blaise Pascal. Comienza así, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y de los sabios, certeza, sentimiento, alegría, paz, Dios de Jesucristo. Este memorial, escrito en un pequeño pergamino y encontrado después de su muerte, cosido dentro de un traje de filósofo, expresa no una reflexión intelectual que un hombre sabio puede concebir sobre Dios, sino el sentido vivo, experimentado de su presencia. Para este filósofo, para Pascal, se dio, incluso anotó
el momento en que sintió esa realidad, la noche del 23 de noviembre de 1654. No es el Dios abstracto, el Dios cósmico, es el Dios de una persona, el Dios de una llamada, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Vamos pues a mirar cómo nosotros vamos a ir hablando con ese Dios y a ir confiando en ese Dios. Dice también el Papa, la oración de Abraham se expresa primeramente con hechos. Hombre de silencio, en cada etapa construye un altar al Señor. Abraham no edifica un templo, sino que esparce el camino con piedras que recuerdan el tránsito de Dios. Un Dios sorprendente cuando lo visita en la figura de 3 huéspedes, a los que él y Sara acogen con esmero y que les anuncia el nacimiento de Isaac. Abraham tenía 100 años y su mujer 90, más o menos, y creyeron, se fiaron de Dios, y Sara, su mujer, concibió. A esa edad. Este es el Dios de Abraham, nuestro Dios, que nos acompaña. Y Abraham se familiariza con Dios, también es capaz de discutir con Él, pero es siempre fiel. Habla con Dios y discute. ¿Nos acordamos? Pues de ese diálogo entre Dios y Abraham, en el que Dios le dice cómo van a ver o cómo va a destruirse Sodoma y Gomorra, y más o menos Dios le pide autorización a Abraham. Y entonces Abraham empieza a negociar con Dios y le dice, y si hubiera 40 justos, 30 justos, 20 justos, 10 justos, y el Señor tomando aquello que Abraham dice, si hubiera 10 justos no la destruiré. Y dice también, Abraham se familiariza con Dios hasta la prueba suprema, cuando Dios le pide que sacrifique a su propio hijo, a Isaac, el hijo de la vejez, el único heredero. Y Dios tiene fe, y Abraham tiene fe. Hermanas y hermanos, aprendamos de Abraham, aprendamos a rezar con fe, a escuchar al Señor, a caminar, a dialogar, hasta discutir. No tengamos miedo de discutir con Dios. Voy a decir algo que parece una herejía. Tantas veces he escuchado gente que me dice, ¿sabe qué? Me ha pasado esto y me he enfadado con Dios. ¿Tú has tenido el valor de enfadarte con Dios? Sí, me he enfadado. Pero esa es una forma de oración, porque solamente un hijo es capaz de enfadarse con su papá y luego reencontrarlo. Aprendamos de Abraham a rezar con fe, a dialogar, a discutir, pero siempre dispuestos a aceptar la palabra de Dios, a oírlo y a ponerlo en práctica. Con Dios aprendamos a hablar como un hijo con su papá, a escucharlo, a responder, a discutir, pero sobre todo a aceptar esa voluntad, a quererla, a amarla. El segundo ejemplo que vemos en el catecismo, la oración
de Moisés. Ya vemos la oración de Abraham. Ahora metámonos con la oración de Moisés. Dice el Papa, cuando Dios lo llama, Moisés es humanamente un fracasado. El libro del Éxodo nos lo presenta en la tierra de Madián como un fugitivo. De joven había sentido piedad por su gente y había tomado parte en defensa de los oprimidos, pero pronto descubre que a pesar de sus buenos propósitos, de sus manos no brota justicia, si acaso violencia. Hace cosas él solo, Moisés, pues todos nos acordamos cómo Moisés había nacido hijo de una israelita en el momento en que el faraón había pedido que mataran a todos los hijos de los israelitas. Y Moisés es salvado por la hija del faraón, es llevado allí, es cuidado como un hijo de ella. Él sabe que es hijo de una israelita y cuando llega a su edad madura, pues intenta hacer las cosas por su propia cuenta. Y lo que le sale es eso, violencia. Para arreglar todo lo que hace es hacer las cosas por sí mismo. Y le sale todo al revés. Así nos pasa a nosotros. Si nosotros no te cuidamos, Señor, si nosotros no cuidamos nuestra oración, pues lo único que sale pues es un desorden. Pero si vamos a hacer la voluntad de Dios, en la historia de Moisés lo que intenta al buscar, liberar al pueblo de Egipto, es una cosa que él suponía que era una cosa muy buena, pero sin Dios. Y le sale una cosa mal. Mata a alguien y tiene que salir corriendo. Pero sin embargo, Dios se vuelve otra vez a manifestarse. Pues esto de la manifestación de Dios no es solamente para las grandes personas. Dios se nos manifiesta a todos. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Entonces, pues vamos nosotros a pedirle al Señor, Señor, haz que te vea. Haz que vea qué es lo que quieres de mí. Que te dedique un tiempito. Pues, ¿cómo hablar con Dios? En estos días hablaba con alguien. ¿Cómo habla un hijo con su padre? Pues ya lo vimos con Abraham. O, en este caso, como habla un amigo con un amigo, que es lo que estamos viendo ahora de Moisés. Moisés, desde su humildad, es llamado por Dios. Le dice Dios desde la zarza ardiente, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y es el Dios que lo llama y le pone una misión. Y entonces, inmediatamente, pues Moisés dice, pero yo no me considero digno, yo no soy capaz,
yo no puedo, yo tartamudeo. Objeciones. Moisés es una persona como nosotros. Dice el Papa, cuando tenemos duda, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos rezar? No nos apetece. Y es por su debilidad, más que por su fuerza, por lo que quedamos impresionados. Encargado por Dios de transmitir la ley a su pueblo, fundador del culto divino, mediador de los misterios más altos, no por ello dejará de mantener vínculos estrechos con su pueblo, especialmente a la hora de la tentación y del pecado. Siempre ligado al pueblo, Moisés nunca perdió la memoria de su pueblo. Y esta es una de las grandezas de los pastores, no olvidar a su pueblo, no olvidar sus raíces. Moisés es tan amigo de Dios como para poder hablar con él cara a cara, y será tan amigo de los hombres como para sentir su misericordia por sus pecados, por sus tentaciones, por la nostalgia que tienen los exiliados por el pasado, pensando en cuando estaban en Egipto. Moisés no reniega a Dios, pero tampoco reniega de su pueblo. Es el amigo que habla con el amigo. Pero bueno, ya seguiremos hablando de Moisés. Y mañana, con la ayuda de Dios, vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a hablar con Dios como habla un hijo con su padre, o como habla un amigo con el amigo. Que nunca dejemos nuestros ratos de conversación, que hablemos, que le contemos, que le pidamos, que lo adoremos, que lo amemos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.